Sean bienvenidos al primer panel del seminario Instrumentos Iberoamericanos de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. En este primer bloque intervendrá el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de Temuco, señor Álvaro Mesa Latorre, con la ponencia Aplicación de instrumentos internacionales e iberoamericanos de derechos humanos de los pueblos indígenas en segunda instancia. Y posteriormente lo hará la señora Mónica Baeza Leiva, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, con la presentación titulada Necesidad de transparencia jurisdiccional como requisito para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. Al terminar ambas ponencias ofreceremos una ronda de preguntas. Por favor. Buenas tardes a todos, señoras y señores, autoridades presentes, amigos, amigas. Bien, el señor ministro Lamberto Cisterna ha hecho un resumen de los instrumentos de manera notable y el señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, ¿no es cierto?, nos ha abierto la puerta a las reflexiones. Yo voy a tomar los dos caminos. Voy a tomar algo del derecho, pero también voy a ir más allá del derecho. He leído los instrumentos y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. En una primera lectura, los instrumentos nos provocan diferentes resonancias que pasamos a analizar. En adelante las denominaré reglas. Como podrán apreciar, existe en el mundo una herencia, una reflexión común sobre lo que es para el hombre la justicia, pues esa diversidad de idiomas y banderas no es para dividir, dispersar, como en la Torre de Babel. Aquí en la justicia no importa la forma en que se exprese ni su sonido, la diversidad refleja una misma dirección, sentido e intención integral, justicia que nos remueve y oxigena el ser. En esa idea, como bien expresa la magistrada Valenzuela Kelly en su tesis, en relación, por ejemplo, al pueblo mapuche, el ATMAPU expresa las normas de conducta individuales y grupales que deben ser incorporadas por el pueblo mapuche para mantener la armonía cósmica. Es considerada como la esencia del ser y el reflejo de la naturaleza mapuche. Señala el poder hacer y no hacer y la manera en que se deben hacer las cosas. Si es indebido, se romperá el equilibrio cósmico en que convive el hombre y el pueblo mapuche. Ahora bien, en el idioma mapuzungún, el concepto de justicia, como hoy lo entendemos, pudiéramos nombrarlo de alguna forma como trurún, armonía, equilibrio, aunque en realidad su sonido, dimensión, pronunciado por una persona originaria, debe sonar más profundo e integral, que es lo que seguramente sentían los Selknam caminando descalzos a orillas del mar Austral en Tierra del Fuego, cuando pronunciaban Timauquel, lo más alto, perfecto, infinito y supremo. La justicia que hoy nos convoca y nos invade como una tormenta creadora de lenguajes desde la Grecia antigua, a propósito de la condición de vulnerabilidad, condición que es claramente una tragedia a superar y en la cual nadie quiere estar, fue preocupación para Esquilo, para Sófocles y Eurípides. En sus tragedias cavilaron sobre los problemas universales de la personalidad humana, en especial su conducta. El orden de la polis no puede ser quebrantado impunemente, porque forma parte de la armonía universal, la armonía que nos persigue y nos alerta. El sentido de justicia está tomado en que haya un mundo con más posibilidades para la realización del valor humanidad. Hay experiencias dolorosas, pero se entienden de aprendizaje democrático.
En Esquilo, en especial, no existe escapatoria para el hombre que no participa en la consecución de la justicia. Y luego Aristóteles nos dirá, en la justicia se dan juntas todas las virtudes. Por su lado, en la misma línea de justicia y acceso a ella, en la Carta Magna, por ejemplo, que cumplió 800 años este 15 de junio pasado, tenía 63 cláusulas y marcó con la distancia precisa un hito en la defensa de los derechos humanos ante el poder, identificándose con una idea universal de justicia. Lo interesante del documento es que ciertas garantías adquirieron validez perpetua. Por ejemplo, la exigencia de un juicio previo a la condena, el acceso a la justicia sin precio alguno, la entrega de justicia a través del juicio realizado por los pares, la aplicabilidad de la ley a todos, entre otras. Las reglas que hoy analizamos también son un hito, otra piedra para levantar la arquitectura de justicia que anhelamos, porque es un repensar, un detener el tiempo de lo que hacemos como administradores y servidores de justicia. Sobre el punto anterior, de justicia y acceso a la justicia, es conveniente indagar qué nos dicen y qué se ha dicho de los pueblos originarios. En la carta del gran jefe de Seattle, de la tribu de los Squamish, al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, de 1864, respecto a la oferta de compra de tierras ofreciendo como contrapartida una reserva para el pueblo indígena, le manifiesta el gran jefe que le parece extraña la idea que pueda comprarse o venderse el cielo o el calor de la tierra. Cada pedazo de esta tierra es sagrado. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Para el hombre blanco, la tierra no es su hermana, sino su enemiga. Nuevamente la armonía y el equilibrio que está siempre adherido como un día claro en nuestros ojos, susurrándonos, convirtiéndonos. Pero la historia también nos indica otras visiones. En Reflexiones sobre la conquista de América, de Svetan Todorov, estudiando la conquista de América a través de los verbos descubrir, amar y conocer, expone que en el descubrir no existe buen resultado, porque no le interesa el otro. En el conquistar, en especial en la conquista de México por Hernán Cortés, si bien hubo una victoria de los españoles, es ante todo, agrega el autor, un encuentro que no debemos olvidar humano. Y esto a su vez es un serio golpe a nuestra capacidad de sentirnos en armonía con el mundo. Nuevamente la armonía, como un relámpago maravilloso, nos alumbra el próximo camino. Su efecto es reprimir profundamente la comunicación del hombre con el mundo. De esta forma, al demostrar su superioridad, aplasta la capacidad de integrarse al mundo. Las reglas que hoy conversamos, al contrario, deben elevarnos en nuestra capacidad de integración. En el caso de la mar, por ejemplo, en las cartas de Cortés hay una gran referencia a objeto. Si bien en Colón los indios eran reducidos al estado de objeto, en Cortés los indios ocupan una posición intermedia. Son efectivamente sujetos, pero sujetos reducidos al papel de productores de objetos, de artesanos o de juglares. Estarían más bien en las denominadas curiosidades naturales. Con las reglas nosotros dejamos atrás esas indignidades de trato. Es decir, las reglas toman la posta de la historia y nos remueven con un mazazo potente que la condición de vulnerabilidad ha estado siempre entre nosotros. La hemos escondido, la hacemos con nuestros actos invisibles. ¿Qué justicia estamos aplicando? Al parecer, solo réplicas de procedimientos e instituciones para un grupo pequeño y reducido de la polis, la comunidad, la sociedad, el país. En esa perspectiva de levantar el velo, de reconocer la realidad que está siempre frente a nosotros, Rodolfo Staffenhagen manifiesta en el protocolo apartado sobre personas, comunidades y pueblos indígenas que en diversas esferas hay una incomprensión con respecto a los derechos indígenas, ligada a la persistencia de prejuicios y actitudes discriminatorias, cuando no racistas. Más preocupante resulta la oposición al pleno disfrute de sus derechos, que proviene de diversos intereses económicos, privados, nacionales e internacionales. Los tribunales, agrega el autor, deben asumir activamente la defensa de estos derechos, más allá de los legalismos que durante tanto tiempo se usaron
para despojar de ellos a los indígenas. Por ello, la persona, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ha sido preocupación sin duda de los expertos y magistrados de todos los lugares del mundo. Antonio Cansado, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, expone que hoy el individuo es sujeto de derecho tanto interno como internacional. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario considera a las personas protegidas no simples objetos, Colón, Cortés, los colonizadores, de la reglamentación, sino como verdaderos sujetos del derecho internacional. En esa línea, el derecho a acceso a la justicia en su amplia dimensión representa un desafío crucial en el siglo XXI. El derecho a acceso a la justicia es un principio de derecho y también como un derecho humano. Agrega dicho autor que el derecho a acceso a la justicia en sentido formal consiste en exigencias adjetivas o procesales. Las reglas estarían dándose primer paso. Así lo viene haciendo además el derecho nacional e internacional, disponiendo de un catálogo de garantías, por ejemplo, imparcialidad, asistencia letrada, intérpretes, recursos, con especial énfasis en el derecho penal, pero aplicable a todo tipo de procedimiento. Por su lado, el derecho a acceso a la justicia en su perspectiva más amplia se refiere al reclamo de los derechos, pero en sentido material, para que se haga real justicia. Ese es el puerto al cual desean arribar las reglas. En el caso de los pueblos indígenas, ello involucrado un acceso a la justicia tanto estatal como internacional. Luego, no solo es acceso a la prestación jurisdiccional, sino acceso al derecho. El derecho a acceso a la justicia es una norma imperativa de derecho internacional. Las reglas inician ese recorrido para que, removiendo las barreras institucionales, puedan las personas integrantes de comunidades indígenas y las que están en condiciones de vulnerabilidad acceder a la justicia material. Aterrizando la armonía, el encuentro, la justicia, el trurún, la condición de vulnerabilidad, el derecho a acceso a la justicia, el derecho lentamente ha ido realizando sus aportes. Así, el artículo 246 de la Constitución de Colombia señala: las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución. Este es un ejemplo de pluralismo jurídico. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en su artículo 8, dispone que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, ello acorde con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, en su artículo 34 señala: los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener, cuando existan, sus costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. En el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2009, en su artículo 21 señala que los estados deben reconocer la competencia de las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales. La Ley 19.253, artículo 54, señala que la costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución política de la República. Las reglas que observamos, cuyo capítulo esencial, a mi parecer, es el capítulo 2, denominado Efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos, reglas 25 a la 49, por ejemplo, en la regla 48 dispone: con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basado en el principio de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Las reglas entonces son un primer paso en la debida atención que debe darse a la costumbre o bien al derecho indígena. Hay allí un encuentro que, a diferencia de Colón, Cortés y los colonizadores, no aplasta. Como expone Levinas, al frente hay otro que es un igual valioso y que su tradición y cultura nos enriquece y nos ilumina el camino del derecho de acceso a la justicia. Las reglas cumplen varios objetivos y, en ese sentido, siguiendo la tradición de los inolvidables logros y avances del ser humano en la historia por la defensa de los derechos de las personas,
Las reglas nos permiten hablar fuerte y directo sobre la justicia, la injusticia, la desigualdad, la discriminación, las exclusiones, los usos, las prácticas, las instituciones, sobre cómo producimos nuestra cultura, nuestro derecho, nuestra sociedad, nuestra justicia. Es abrir una amplia ventana que nos espera para revisar todas las actuaciones de la institucionalidad en el sistema de justicia. Las reglas nos dan altura para revisitar la historia, para rescatar al hombre. Como escribió Neruda en Alturas de Machu Picchu, sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Para rescatar a los documentos trascendentes que nos abrieron el cielo jurídico y a tantos anónimos que arduo e infatigable trabajo hicieron por la dignidad del hombre. En su aspecto más técnico y siguiendo una idea de los autores Guzmán y de Curtis, podemos indicar que las reglas, en primer lugar, van a concretizar la obligación de garantizar el derecho a acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, en armonía con los principales tratados internacionales de derechos humanos, estableciendo una serie de estándares que tienen por objeto eliminar las barreras o obstáculos que limitan la tutela de los derechos en el sistema de justicia, que afectan a aquellas personas más desfavorecidas por razones de índole económica, social o cultural. Reglas, por ejemplo, 9, 10, 22, 28 a 32, 42, 79. Por ejemplo, la regla 9 prescribe que pueden constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia. En segundo lugar, las reglas son una colaboración por parte de los operadores del sistema de justicia, ministerios públicos, defensorías públicas, oficiales ombudsman y colegios de abogados, que se traduce por ello en el establecimiento de lineamientos para la realización concreta del derecho a acceso a la justicia. A pesar de no tener el carácter de norma jurídica directamente vinculante, las reglas de Brasilia adquieren un especial valor para los diferentes órganos del Estado encargados de la administración de justicia, según se ha dicho. Este es un desafío para las reglas. ¿Cómo hacer que se avance desde el derecho suave, no vinculante, soft law, al derecho vinculante, hard law? De la misma manera, ¿cómo avanzar desde la política pública oficial a la política pública con enfoque en derechos humanos? En tercer lugar, y quizás lo más notable de las reglas, es la toma de conciencia. Las reglas son necesarias en América Latina. Como expresa Silvina Ribota, América Latina y el Caribe son el continente de la desigualdad y la exclusión, condenando a gran parte de sus ciudadanos a vivir en escenarios de pobreza y exclusión social. Por ello, todos los operadores del sistema de justicia, y no solo los poderes políticos, tienen responsabilidades en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Habría, eso sí, que pensar qué pasa con miles de personas que por diferentes razones están en el límite de ser considerados en condición de vulnerabilidad. En cuarto lugar, las reglas enriquecen el debido proceso, el juicio justo. El debido proceso es la galaxia luminosa que agrupa, reúne, crea los mejores principios, normas, procedimientos y estándares. Esta es la fuente, el manantial del cual debe fluir el derecho de acceso a la justicia. En ese sentido es crucial. Sin una adecuada efectividad real del derecho a acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, resulta ilusorio pensar en la correcta administración de justicia. Este es un aspecto central que desarrollan las reglas en cuanto, por ejemplo, al asesoramiento técnico de calidad, especializado y gratuito, de modo que la persona involucrada puede efectivamente proteger sus derechos. Reglas 25, 28, 29, 30, entre otros. La regla 25 nos indica: se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad. Regla 29, se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnica jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales. Mis últimas reflexiones: yo desearía que el derecho a acceso a la justicia fuera como la pintura de Roberto Mata, Nacimiento de América,
lleno de caminos, diversidad, colorido y profundidades, como un bosque que camina en armonía con el viento de la tarde hacia el sol, como un amplio campo donde todos caben y no hay exclusiones, y la lluvia copiosa nos regalara gotas de sabiduría y buen entendimiento. Las reglas nos abren las nubes, el horizonte, y llenan en forma robusta aquellos ríos jurídicos que debemos navegar para darnos cuenta que el trabajo que como operadores realizamos es de revisión profunda de día a día. Nuestro trabajo es monumental y no podía ser mejor lugar para adoptar dichas reglas que la cuna del propio arquitecto de Brasilia, Oscar Niemeyer, quien expresó que el aporte arquitectónico latinoamericano era la monumentalidad. Podría agregar los recursos, los sueños, pero también debemos tomar conciencia cómo abordaremos la monumentalidad de la pobreza, de la exclusión, de la discriminación, de lo no visible, de la injusticia y del no acceso a la justicia de muchas personas, tanto en condición de vulnerabilidad como no en esa condición. Recordemos, hay que hacerlo perpetuamente, tiende a olvidarse muy rápido. Lo que se manifestó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tomado por nuestro texto constitucional actual, en su artículo 1, que prescribe: las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Si hubo esta colaboración entre las instituciones antes mencionadas, pudieran también venir otras reglas para tomar como verdades evidentes una multiplicidad de situaciones que siguen sucediendo en Iberoamérica. Las reglas son también un puente entre varios mundos, como el puente Edmundo Petus, Alabama, 7 de marzo de 1965, unos ciudadanos norteamericanos pedían a propósito de acceso solo que se les permitiera personas de color inscribirse para votar. Ellos, en señal de rebeldía, intentaron varias veces ir de Selma a la capital Montgomery. No los dejaban avanzar, por lo cual debían cruzar el puente. Fueron reprimidos por la fuerza policial, pero finalmente pudieron cruzar dicho puente en toda su dimensión, pues ellos tuvieron derecho a ese acceso, inscribirse para votar. En todo caso, el derecho de acceso a la justicia es solo un primer paso. Habría que ver cómo se desarrollan esos usos, prácticas y la cultura. Lo que sigue es sideral. No sé cuántos universos debemos cruzar. En todo caso, la justicia como un ave fabulosa nos alienta y nos eleva para seguir ese camino. Entonces, en este descubrir, en este conquistar, en este amar, el derecho a acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, ahora tenemos otros ojos y otra alma para ver lo que antes ignoramos. Sabemos lo que es la armonía, el equilibrio, el turún. Citando nuevamente a Esquilo, no existe escapatoria para el hombre que no participa en la consecución de la justicia. Lo cierto es, esculpida en piedra en el frontis de la Corte de Justicia de Nueva York, la verdadera administración de justicia es el pilar más firme de un buen gobierno. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Invitamos a continuación a la señora Mónica Baeza Leiva, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, con la presentación titulada Necesidad de transparencia jurisdiccional como requisito para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos.
Mi presentación, como se indica en la diapositiva que está ahí abierta, es la necesidad de transparencia jurisdiccional como requisito para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas. Lo primero que quiero indicarles es la estructura de esta presentación. Primero, algunas consideraciones sobre el acceso a la justicia y los grupos vulnerables. Luego, las barreras de acceso que presentan las personas y los pueblos indígenas. Luego, la situación en Chile. A propósito de eso, lo principal de esta exposición es mostrarles los resultados de un proyecto en el cual tuve la oportunidad de participar, donde precisamente el objetivo del proyecto era cómo asegurar el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Entonces, los resultados de ese proyecto también los quiero presentar en la tercera parte de esta exposición. Y finalmente, la transparencia como uno de los tantos requisitos, ¿no?, que podría asegurar el acceso a la justicia efectivamente de los grupos vulnerables, específicamente de las personas, comunidades y pueblos indígenas. Bien, en general algunas consideraciones del acceso sobre el acceso a la justicia. Bueno, indicar que en general el acceso a la justicia consiste en la posibilidad de poder tocar la puerta del sistema que asegure el Estado para poder resolver los conflictos de relevancia jurídica y poder lograr la reivindicación de los derechos. Se ha definido también como un derecho fundamental, tal como han señalado los expositores que me han antecedido. Y esta posibilidad debe tenerla todas las personas sin distinción. Eso es lo más importante, sin distinción de edad, de sexo, de raza, de creencias, de origen étnico. Este derecho al acceso a la justicia en general se señala que tiene dos aspectos. Un aspecto más bien restringido, que está pensando precisamente en el tocar la puerta del sistema judicial para poder obtener una respuesta al conflicto que me afecta, y un sentido más amplio que comprende además que el sistema asegurado por el Estado me asegure otras formas de solución de conflictos fuera de la decisión de un tribunal, el reconocimiento de sistemas alternativos de resolución de conflictos, de sistemas pacíficos, que se han llamado también comúnmente de resolución, y además me asegura que el resultado de lo decidido, sea a través de estos procesos judiciales o a través de las salidas alternativas, se cumpla. En general, el acceso a la justicia es un deber, o sea, los estados deben asegurar este acceso a todas las personas sin distinción. No me olvidé eso. Tienen que asegurarlo sin ninguna distinción. Y este acceso a la justicia nos demuestra el nivel o el real y efectivo acceso a la justicia, nos demuestra el grado de democracia del Estado. O sea, un Estado que asegura de mejor forma el acceso a la justicia y permite que el acceso a justicia sea eficaz, es un Estado mucho más democrático. Tenemos ahí algunas menciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, algunas disposiciones y nuestra Constitución relativa, de donde nosotros podemos al menos derivar este derecho de acceso a la justicia. Esto va a pasar más o menos rápido, ahí me interesa detenerme. El derecho al acceso a la justicia entonces es un derecho instrumental. Este derecho permite precisamente que el resto de los derechos fundamentales y que las garantías funcionen dentro del sistema. Un mejor sistema de acceso permitirá que las violaciones de derechos puedan ser superadas fácilmente o rápidamente y la reivindicación de los derechos también. Por lo tanto, en definitiva, muéstrame cómo aseguras el acceso a la justicia y te diré qué tan democrático es el Estado al que pertenece. Claramente, tal también como han señalado los expositores que me han precedido, el acceso a la justicia tiene que ver con todo el resto de las garantías judiciales. Un acceso a la justicia involucra un proceso en plazos breves, involucra un juez imparcial, un juez independiente, un debido proceso, la existencia de recursos procesales que sean efectivos para el afectado. Por lo tanto, es un derecho que, si bien es instrumental y pareciera que es vacío, en realidad es el más completo de todos, me atrevería a decir. O sea, efectivamente aquí se tienen que asegurar todas las demás garantías procesales. Y un punto que también señalaron previamente es que los actores y los operadores jurídicos tienen necesariamente un rol importantísimo en el acceso. Primero, ellos son los que pueden medir qué tan efectivo ha sido el acceso a la justicia, primera cosa. Y segundo, ellos pueden, a través del ejercicio de su función dentro del sistema,
no tan solo aplicar lo que señala el derecho interno, sino que también interpretar e incluso atreverse a aplicar directamente los instrumentos internacionales sobre esta materia. Tanto los jueces como los abogados que intervienen en la defensa de los intereses de los grupos vulnerables ejercen esta función muy importante. O sea, es lo que tenemos que tener claro al menos en el acceso. Y esto lo destaco porque más adelante, cuando les presente los resultados de este proyecto, son resultados que en definitiva miden la percepción de la población, de los abogados y abogadas y de los jueces y jueces de los 5 países que intervinieron en el proyecto. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta un poco qué es lo que los jueces entienden, o mejor dicho, cómo ellos se consideran frente a los problemas de los grupos vulnerables, qué tanto conocimiento de los grupos vulnerables y de sus necesidades tienen. Entonces por eso es tan importante destacar que en el acceso a la justicia la labor de los jueces y los abogados que asesoran a través de distintos organismos es muy importante para el efectivo cumplimiento del acceso a la justicia. Grupos vulnerables. En general, los grupos vulnerables son grupos de personas que por razón de edad, de creencias, de origen, se encuentran en una situación de riesgo que les impide acceder al desarrollo nacional y a mejorar sus condiciones de vida. Esta situación de riesgo se traduce en que son grupos o personas que pertenecen a grupos cuya situación riesgosa se traduce en que ellos son más propensos a que sus derechos sean vulnerados. Por eso se encuentran en esta situación, son grupos vulnerables. Ahora, las razones por las cuales se encuentran en esta situación riesgosa son muchas. Podemos encontrar razones sociales, la misma sociedad que ejerce discriminación y distingue y trata de una forma distinta al grupo minoritario, o bien el mismo sistema del Estado que impone un sistema económico que hace que, por ejemplo, ciertos grupos en el Estado se encuentren en una vulnerabilidad por pobreza, ¿no? Y además en los grupos vulnerables podemos encontrarnos también con grupos que les afectan más de una causal de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el tema que nos interesa hoy, los pueblos indígenas, la mujer indígena, el niño, la niña y el adolescente indígena cuentan con una triple vulnerabilidad, me atrevería a decir yo. La pobreza, que vamos a ver también unos datos respecto de la pobreza en el pueblo indígena, el ser niño y el ser mujer, niños, niñas, adolescentes y ser mujer, y además pertenecer a un pueblo indígena. Entonces, cuando hablamos del acceso a la justicia, no es tan solo tratar a todos por igual, en ningún caso, es reconocer las diferencias y tratar y asegurar el acceso en base a el contexto que cada grupo vulnerable, en el que cada grupo vulnerable se encuentra. El género, la niñez y la pobreza son 3 causales de vulnerabilidad, como les señalaba. En el caso, me quiero detener un poco en los niños, niñas y adolescentes y el tema de la pobreza indígena. En general, los pueblos indígenas se han radicado en zonas rurales, donde los servicios del Estado no se ofrecen de la forma más eficiente o eficaz. Los servicios normalmente se encuentran en las zonas urbanas, entonces ya encontrarse en zona rural significa no tener un acceso a una educación distinta, por ejemplo, acceso a los servicios básicos, ya es más deficiente el acceso, entonces eso genera esta condición especial de pobreza en los niños. ¿Por qué pobreza en los niños? Porque los niños luego ya de adultos replican la situación y las características de vida y por lo tanto la pobreza que existe hoy día se puede mantener producto de esta pobreza que afecta principalmente a los niños de los pueblos indígenas. La pobreza indígena se puede relacionar o se puede encontrar 3 razones de ella o 3 circunstancias que la generan. Primero, los pueblos indígenas se encuentran en una condición de otredad. ¿Qué significa esto? Ellos, la cultura dominante les ha impuesto una forma de vida y obviamente eso hace que su situación sea o los haga más deficientes, no tan solo en derechos, sino que también económicamente hablando. Entonces, ellos no pueden ajustarse a un sistema de una cultura dominante que les ha sido impuesta. En segundo lugar, la pobreza también se encuentra estrechamente relacionada con la discriminación étnico-racial. De hecho, la cultura dominante que discrimina normalmente utiliza los recursos que pertenecen al grupo discriminado para beneficio propio y eso genera mayor pobreza en el grupo dominado. Y en tercer lugar, la pobreza de los pueblos indígenas se correlaciona, además de este contexto social y económico, con un contexto político. Hay poca representación del pueblo y de sus derechos en las tomas de decisiones a nivel de Estado.
según los resultados de la encuesta CACE en 2011, la región de la Araucanía y el Biobío presentan el mayor porcentaje de pobreza infantil. Y aquí quiero destacar estos datos. La pobreza de niños, niñas indígenas es mucho mayor a la pobreza de niños y niñas no indígenas. Y más aún, los porcentajes de extrema pobreza son más altos en el caso de los niños y niñas indígenas por sobre los niños y niñas no indígenas. Esta marginalidad social y económica también se plasma en algunas o en el sistema jurídico, en el marco jurídico de estos menores, en el caso del CENAME, que bueno, es una opinión que puede ser más bien personal, que a lo mejor no ha logrado establecerse como un servicio que puede apoyar y lograr la reinserción de los niños, niñas y adolescentes involucrados en conflictos con la justicia, y además en el tema de los que encontramos muchos niños, niñas y adolescentes involucrados en causas que dicen relación o están en el contexto de la reivindicación indígena, donde la línea de delitos comunes y delitos terroristas puede ser una línea que se pierde en algunos momentos. Entonces, ¿por qué les quise presentar estos datos? Para demostrarles que la vulnerabilidad de las personas, comunidades y pueblos indígenas es aún mayor en ciertos integrantes de este grupo. Bien, las barreras de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, aquí me quiero detener en lo que expone un profesor peruano. Él señala que hay barreras lingüísticas, que está claro, el sistema judicial no recoge la lengua propia de los pueblos indígenas. Esto genera ya una barrera de acceso al sistema. Uno puede pensar en el facilitador cultural o en el traductor, pero la verdad es que está pensado hoy día como más bien un apoyo al juez que un apoyo a la persona perteneciente a un pueblo indígena que esté enfrentado al juez en un juicio, que esté frente al juez en un juicio. Es más que nada un instrumento que en la práctica está sirviendo más al juez que al indígena que esté involucrado. Barreras geográficas. Normalmente se asientan en zonas rurales y eso ya le impone una dificultad para poder llegar a los centros de justicia y poder golpear la puerta del sistema para pedir la reparación de sus derechos. Económicas, esto está ligado con lo anterior. Primero, solamente pensar en gastos de transporte, pero además el traslado a una ciudad para acceder al sistema de justicia significa que deben dejar sus casas, sus cultivos, sus animales solos por un día. Llegan al sistema, no hay hora, están los servicios colapsados o simplemente se suspenden las audiencias, etcétera, y les significa estar otro día sin estar cuidando sus animales, cuidando las siembras o cuidando la casa que está en el sector rural. Culturales, esto es lo más importante. La idea de justicia recogida en nuestro sistema es una idea de justicia de la cultura dominante. La cultura de los pueblos indígenas, de los grupos minoritarios, no está recogida. El ideal de justicia que ellos tienen no está recogido en los sistemas a los cuales tienen que someterse. Como muestra algunos ejemplos, la responsabilidad penal individual en nuestro sistema y colectiva en los pueblos. Algunos casos donde las familias tienen que responder. Propiedad privada, propiedad colectiva. Procesos con tiempos mucho más reducidos y a veces nos enfrentamos a extensos procesos en el sistema judicial. Y además el reconocimiento de unas formas de solución propias de los pueblos indígenas que de a poco vamos avanzando, pero que aún no se encuentran plenamente reconocidos, como señalaban los expositores con anterioridad. La indocumentación es una causa que se señala en Perú, que es lo que les estoy exponiendo, pero que en realidad en Chile a lo mejor no existe tal barrera, porque la verdad es que el acceso a contar con los documentos de identidad que les permiten acceder a los servicios del Estado, en el caso de nuestros pueblos no es una barrera tan grande. O sea, podemos decir que la mayoría ya se encuentra con documentos de identificación. Y la discriminación, esto es lo más grave, porque la discriminación en una sociedad, cuando no la recoge y no la reconoce la sociedad, es la peor discriminación de todas. Tenemos que partir con el reconocimiento de trato discriminatorio en ciertas materias y eso nos permitirá superar esta barrera. Además, esto genera otra cosa. En los pueblos indígenas, para evitar que sus descendientes sufran la misma discriminación, muchas veces incluso no se les enseña su idioma propio, se les enseña el idioma de la cultura dominante, de manera que no puedan seguir siendo discriminados una vez que participen en la sociedad. Aquí vamos a ver algunos ya resultados de este proyecto que se desarrolló es un proyecto financiado por la Unión Europea, está terminando este mes, participaron 5 países, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador,
Y en este proyecto lo que se perseguía era conocer la percepción de la población, de los jueces, juezas y de los abogados y abogadas. La población indígena entrevistada, y estamos hablando de pueblos indígenas de todos estos países, señala como principales barreras de acceso: desconocimiento de sus derechos, falta de especialización de los actores judiciales en sus temas. Esto de la falta de especialización es muy importante. Vamos a ver los resultados de las entrevistas donde efectivamente los jueces reconocen que su conocimiento sobre los pueblos indígenas no es tan alto y los abogados reconocen que es un poco mayor, pero igual no es lo esperable. No hay especial consideración a su vulnerabilidad. Ellos no son vulnerables solo por pertenecer a un grupo reducido, sino que también son vulnerables por las causales que yo les indicaba. A veces les afectan tres causales de vulnerabilidad. Falta de conocimiento de los servicios, complejidad de la información. Esto que tiene que ver con la lengua y la forma de informar. A lo mejor no se informa en el contexto o con la pertinencia cultural que requieren los pueblos indígenas para poder entender este sistema que le ha impuesto la cultura dominante. Falta de recursos económicos, desconfianza en el Poder Judicial. Esta no es una desconfianza precisa y únicamente en el Poder Judicial, sino que deriva de la desconfianza en el Estado. Hay desconfianza en el Estado y por lo tanto desconfianza en quien tiene que resolver los conflictos, que es un representante del Estado. Falta de conocimiento de las instancias que los pueden apoyar y sobrecarga de los servicios. Cuando conocen a quién tienen que acudir, acuden al servicio y el servicio está colapsado atendiendo a una cantidad de usuarios que también piden asesoría en la violación de sus derechos. Raquel Irigoyen, investigadora en materia de derechos de pueblos indígenas, solo señala en su libro Litigio Estratégico en Derechos Indígenas un tema que es muy importante. En general, el litigio estratégico consiste en que de un caso de violación de derechos podamos hacer que la sociedad conozca la gravedad del problema, que el Estado pueda adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir y que la sociedad se concientice y evite estas situaciones de vulneración de derechos. Ella señala que una de las estrategias es hacer pasar de víctima a la persona vulnerada en sus derechos a sujetos de derechos. Y eso en el caso de los pueblos indígenas, comunidades o personas que pertenecen a pueblos indígenas significa, fíjense en el punto 2 y punto 3, mantener información permanente a las víctimas para las tomas de decisiones. Esto nos parece obvio, ¿cierto? Pero la información que se tiene que entregar a las personas para que pertenecientes a los pueblos indígenas, para que efectivamente tengan el acceso y puedan decidir sobre sus temas, tiene que ser en su lengua. Eso es muy importante y con pertinencia cultural, que es el punto que continúa. Ahora les quiero presentar resultados de este informe que se nos ha entregado. El informe y el proyecto está en la página de la Comisión Andina de Juristas. Hay un link sobre este proyecto que es de auditoría social del acceso a la justicia y ahí están todos los documentos que se han elaborado y se han levantado en este proyecto. La encuesta lamentablemente todavía no está disponible, me la facilitaron para efectos de esta presentación, pero aparece en la página que prontamente será subida. Y ahí están los datos de los encuestados, a quienes se encuestó, quienes participaron. El proyecto lo que persigue es lo siguiente: señala o sostiene que si nosotros mantenemos, sobre todo, el Poder Judicial mantiene transparencia en la toma de sus decisiones, el acceso a la justicia va a mejorar. ¿Eso por qué? Vamos a ver a continuación. Ahí está el proyecto, ahí está. ¿Quiénes participaron? Si se fijan, ahí ya tenemos números de jueces y juezas, abogados y abogadas y la población. Quiero que se fijen que en el caso de jueces y juezas participaron mucho más mujeres que hombres. En el caso de abogados y abogadas, muchos más hombres que mujeres. Por lo tanto, tenemos más o menos una visión equilibrada. Y en la población hay un porcentaje de origen mestizo que es el 61,7. Los abogados consultados fueron abogados que tramitaban temas de familia, civil y penal. Sigamos. Sobre la independencia judicial. ¿Por qué importa esto de la independencia judicial? La percepción de la población entrevistada es que en el desarrollo del trabajo jurisdiccional existe corrupción, existe falta de independencia. Por eso voy a exponer de los resultados lo que dice relación con la independencia, la preparación de los jueces y abogados y qué prejuicios cree usted que influyen en la decisión de los jueces. Sobre la independencia judicial, fíjense que en general el promedio de todos los países que participaron es de, la mayoría consideró que son algo independientes, un 50,6%. Fíjense en Chile,
Chile, algo independientes, un 55%. Las otras opciones eran poco independientes, muy independientes o nada independientes. Lamentablemente esta información no está desagregada por país, o sea, qué poco independientes dijeron los abogados, abogadas y población en Chile. Pregunta a los abogados. En escala del 1 al 5, donde 1 significa nunca y 5 casi siempre, los juicios sobre derechos de poblaciones vulnerables. En general el proyecto habla de mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y personas LGTB, ¿ya? Esos son los grupos vulnerables que analiza el proyecto. Fíjense que el promedio de los 5 países que intervienen es general, estamos en término medio, en el número 3, entre el nunca y el casi siempre. Y el porcentaje de Chile es un 30%. ¿Qué significa este 30%? Que los abogados consideran que sus contrapartes en los juicios relativos a grupos vulnerables ejercen corrupción. Eso hace que la independencia se pierda. Según la población entrevistada, población ahora, con las características que les mencioné antes, las 3 principales causas por las que jueces y jueces pierden nivel de independencia son presión de personajes y grupos políticos, 59,6%, presión de funcionarios y autoridades, 42%, y presión de empresarios y grupos económicos, 40,7%. Si se fijan, hay otras causas que se mencionaron, hay algunas que pueden estar más relacionadas con algunos países que otras. Por ejemplo, aparece la mafia, el narcotráfico, el crimen organizado también como una influencia a lo mejor en la decisión y en la pérdida de independencia de los jueces. Pregunta a los jueces. ¿Cuántas o qué cantidad de causas de grupos vulnerables ha conocido? En el caso, si se fijan, de pueblos indígenas, el 49% indicó que llevó ningún caso. Un poco menos de la mitad declara que no ha llevado ningún caso del grupo vulnerable pueblos indígenas. En demandas o alegatos, señor juez, ¿diría usted que los abogados incorporan mucho, algo, poco o nada a las sentencias, legislación, tratados internacionales? En general, poco. ¿Qué dicen los jueces chilenos? Algo, un 33,3%. Poco, un 28,6%. Fíjense que los porcentajes son más o menos similares. Nada, un 23,8%. Mucho, que es lo esperable, un 14,3%. Eso es lo que arrojó la entrevista a los jueces entrevistados en Chile para este proyecto. Señor juez, principales dificultades que tiene para incorporar en sus sentencias tratados. La verdad es que los jueces señalan que no se trata de que no hay inconveniente, lo hay. No se trata que haya desconocimiento, hay un porcentaje menor de desconocimiento ahí en la segunda columna de países donde está Chile. Otras causas que no precisan, pero hay otras causas que hacen que sea difícil que ellos puedan incorporar las normas específicas respecto a los grupos vulnerables. Conocimiento. Bueno, en general, voy a parar aquí un poco. La independencia tiene relación con esta. ¿Por qué está relacionado con el acceso a la justicia? Si una persona ve que los jueces no son independientes y cree que existe corrupción, no va a tocar la puerta del sistema porque concluye que no va a solucionar nada. Por eso es importante ver los datos de independencia y la percepción que existe sobre ello. En el caso del conocimiento, ¿qué tanto conocen la forma de vida, cultura de estos grupos vulnerables? En el caso de los pueblos indígenas, que es la primera fila, Chile, los jueces en Chile señalan un 42,9% que su conocimiento es medio. Si se fijan, los temas de mujeres, que recién lo conversábamos con Nancy, es un conocimiento alto. Los jueces declaran que tienen mucho conocimiento sobre la situación del grupo vulnerable mujeres, pero conocimiento medio solamente respecto de los pueblos indígenas. Obviamente el conocimiento, ahí también varían los porcentajes, ¿no? Conocimiento medio, conocimiento alto y distintos porcentajes que indican las respuestas de los jueces. Señor abogado, ¿cuál es su nivel de conocimiento? Chile. Pueblos indígenas, 30% considera que tiene conocimiento alto. Es decir, quienes defienden, asumen defensas en causas donde están involucradas personas de grupos vulnerables, el conocimiento que tienen sobre las normas que regulan su situación especial es alto para los abogados. ¿Cree que prejuicios de jueces sobre las poblaciones vulnerables influencian mucho, algo, poco o nada en la sentencia? Prejuicios de los jueces. ¿Qué dice la población? La población en general respondió que influyen en algo. Pero fíjense Chile, que está en el párrafo final. Colombia, Ecuador y Chile consideraron que mucho.
sea, la percepción es que los prejuicios de los jueces y juezas sí influyen mucho en sus decisiones. Chile está con un 39,6%. ¿Cuáles son los 3 prejuicios que los jueces que podrían influir en las decisiones de los jueces? Fíjense ahí, el segundo prejuicio que reconocen o que perciben como un prejuicio que influye en la decisión de los jueces, origen étnico de las poblaciones, 34,7%. Es decir, ya el origen o la pertenencia a un pueblo puede significar, a juicio de la población, que es un prejuicio que influye y hace perder la independencia de los jueces. Aquí está desagregado el dato a continuación. Chile, un 48,2% por la clase social de la parte, por el grupo étnico es el segundo prejuicio, el tercer prejuicio, la orientación o apariencia sexual. ¿Cuáles son las principales dificultades, señor juez, que las poblaciones vulnerables enfrentan para acceder a la justicia? Al juez le preguntan cuál es el principal problema para que los grupos vulnerables accedan a la justicia. Fíjense, en Chile, los jueces señalan falta de información. La falta de información para poder acceder al sistema. Ese es el mayor porcentaje. La incapacidad judicial para resolver estos casos se traduce en la falta de conocimiento para resolver estos casos. También es el porcentaje que sigue. Después barrera económica, luego discriminación y prejuicios. ¿Qué dicen los abogados? Los abogados dicen que la falta de capacitación del Estado. Hace un rato vimos que los abogados consideran que ellos conocen mucho, su conocimiento es alto sobre los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que están queriendo decir aquí es que los jueces no tienen conocimientos para poder resolver estos problemas, al menos de una forma que asegure una mejor solución, ¿no? Desconocimiento de los derechos, barrera económica. Ahí están ordenados por cómo resultaron en las entrevistas. 3 principales causas por las que estas poblaciones no accederían ahora a juicios justos. O sea, acceden a la justicia, pero a juicios justos. ¿Cuáles serían las 3 causas? Fíjense. Prejuicios o estereotipos sociales en juezas y jueces. Los jueces no conocen la cultura, las costumbres y sus formas de vida. Y mala asesoría de los abogados para la defensa de sus derechos. Esta mala asesoría se traduce en que no conocen las condiciones especiales de estos grupos. Hay otros que también se señalan como actos de corrupción. Ahí está desagregado el dato. Ahí está Chile con prejuicios y estereotipos sociales en juezas y jueces. Antes de las conclusiones, solo señalar, vimos independencia, conocimiento y la influencia de prejuicios. ¿Qué percepción tiene la población de grupos vulnerables frente a esto? No hay independencia, no existe capacitación, no existe información a estos grupos vulnerables de los accesos a la justicia con que ellos cuentan. ¿Qué significa eso? Una persona que conoce todo esto no tiene interés de acceder a la justicia. Por ese motivo, la transparencia en la decisión jurisdiccional hace que este temor de la población disminuya. Si nosotros contáramos con sistemas donde uno pudiese acceder libremente a conocer la decisión de los tribunales, hoy día nosotros tenemos en el Poder Judicial un buscador de causas, ¿cierto? Pero este buscador es buscador por rol, por partes, hay ciertas causas que solamente pueden acceder las partes y los abogados, pero no es un buscador general que me pueda entregar información, por ejemplo, sobre sentencias de los últimos años en esta materia. Esos buscadores los encontramos en Chile, pero tenemos que pagar para acceder a ellos. Son otro tipo de búsqueda, ¿ya? Si nosotros tuviésemos un sistema que asegurara que todos puedan acceder, cuáles fueron las razones que un juez tuvo para resolver de esa forma, esta percepción de los grupos vulnerables va a disminuir. Y la posibilidad de acceder a la justicia va a aumentar, porque ellos mismos van a estar convencidos de que los prejuicios que ellos estiman hoy día que existen, la falta de conocimiento no es tal. Por eso es tan importante, y la idea de esta presentación era ver cómo la transparencia puede asegurar mayor acceso a la justicia de estos grupos. Para concluir, y creo que ya me excedí un poco en el tiempo, el derecho a la justicia requiere del Estado un esfuerzo mucho mayor cuando se trata de grupos vulnerables. Debe ser aún mayor el esfuerzo en los pueblos indígenas, donde las causales de vulnerabilidad son muchas en ciertos individuos de los grupos, y la transparencia y la independencia es fundamental. La transparencia y la independencia judicial debería incluirse en las políticas de acceso, deberían adoptarse medidas sancionatorias en el caso de que se puedan verificar actos de corrupción, mucho más graves, porque la verdad es que la falta de transparencia y la falta de independencia hace que la población, precisamente estos grupos vulnerables, no tenga interés en buscar solución en un sistema que lo más probable no les va a solucionar
sus conflictos. Los estados latinoamericanos han hecho mucho últimamente, han ratificado tratados internacionales, pero lo que nos falta y el reto es poder implementarlos efectivamente o de una forma más eficiente como lo estamos haciendo ahora. Eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicedecana. Pasamos de inmediato, señoras y señores, a la ronda de preguntas. Tenemos micrófonos dispuestos en ambos costados de esta aula magna. Por lo tanto, a quienes ya han expuesto pueden realizar sus preguntas. Le rogaría a las personas que quieren consultar tengan la bondad de levantar la mano para hacerles llegar el micrófono. Queda abierto en estos momentos para que ustedes puedan desarrollar sus preguntas. Cuando se trata de preguntas siempre cuesta la primera persona, pero les invitamos con toda confianza. Da la impresión que ha quedado todo perfectamente claro. Y eso es bueno. Agradecemos a los expositores. Muchas gracias. De esta manera, entonces, vamos a culminar el primer panel del seminario, Instrumentos Iberoamericanos de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. Agradecemos, como ya hemos dicho, a los expositores y les vamos a invitar a todos ustedes a un breve receso para volver en 15 minutos más con el segundo panel. Nuevamente, en el hall de acceso a esta aula magna les espera un café para compartir.